Hoy en día estamos acostumbrados a viajar. Tenemos coches, trenes, barcos, aviones que nos permiten ir donde queramos, por muy lejos que esté. Pero no siempre fue así. Vamos a viajar en el tiempo y a imaginar cómo eran los medios de transporte en la época medieval en Europa. Podías ir a pie, en burro, si eras rico, en caballo, y como mucho, si tenías que transportar cosas, podías hacerlo en carro. Bueno, también estaban los barcos. El caso es que la mayoría de la gente no iba más allá de unos pocos kilómetros y como mucho se aventuraban en incómodos viajes a los países más cercanos. Pero algunos intrépidos personajes empezaron a aventurarse más allá, descubriendo otros países, otras culturas y otros mundos dentro de este. Viajes que ahora nos parecen normales, pero que para aquella época eran poco más o menos como viajar a otro planeta. Los motivos para emprender estas aventuras podían ser muchos: el comercio, las relaciones entre gobiernos o las guerras. Hoy vamos a conocer a dos de estos fantásticos aventureros. Uno nacido en Italia, un mercader veneciano llamado Marco Polo, y otro español, embajador de Enrique III de Castilla, Ruy González de Clavijo. Empecemos con Marco Polo y con su fantástico viaje que describió en El libro de las maravillas del mundo. Marco Polo nació en 1254 en una familia de mercaderes venecianos. La República de Venecia había comenzado a convertirse en aquel tiempo en una potencia mediterránea. Cuando Marco era todavía pequeño, su padre Niccolò y su tío Maffeo, dedicados al comercio de joyas, emprendieron un viaje que duró 7 años, con la intención inicial de conseguir sus preciadas mercancías en el Kanato mongol de la Horda de Oro. Esto estaba por donde está ahora mismo Rusia, Ucrania y Kazajistán. En este largo viaje pasaron por Grecia hasta llegar a Constantinopla, cruzaron el Mar Negro y el Mar Azov, transitaron por las estepas euroasiáticas, cruzaron el Volga y rodearon el Mar Caspio por el norte hasta llegar al Mar de Aral. Cruzaron las montañas y desiertos de Asia Central a través de la Ruta de la Seda hasta alcanzar la corte del Kublai Khan. A este, que era hombre inteligente, le gustaba rodearse de grandes sabios que le ayudaran a gobernar y pidió a los hermanos Polo que trajeran de Europa, pues eso, a 100 sabios para tal fin, nada más y nada menos. Los hermanos volvieron a Venecia con el encargo y se entrevistaron con el Papa, el cual dijo que eso era imposible, ya que no había tantos sabios, y accedió a enviar a 2 frailes dominicos. Marco Polo, que en esa época tenía 17 años, accedió a emprender el viaje a esas extrañas tierras con ellos y así empezó la gran aventura. Durante ese tiempo viajó por la conocida Ruta de la Seda, que incluye Armenia, Persia y Afganistán. Finalmente llegó hasta China y Mongolia, donde quedó al servicio del emperador Kublai Khan, quien le hizo su consejero y emisario, y durante 17 años, nada más y nada menos. Gracias a ello, llegó a conocer las vastas regiones de China y los numerosos logros que esta civilización había conseguido, muchos de los cuales eran mucho más avanzados que los contemporáneos europeos. Por ejemplo, en China inventaron el papel moneda, lo que hoy conocemos como billetes, y estaba hecho de una lámina negra derivada de la corteza del moral y llevaba la firma de varios funcionarios. También tenían un sistema de correos que funcionaba a la perfección y la fabricación de papel a partir de técnicas desconocidas totalmente en Europa. Marco Polo descubre en Armenia la mágica silueta del monte Ararat, donde se posó el arca de Noé tras el diluvio universal, y en los territorios de la Alta Mesopotamia describió las fuentes negras y los pozos de alquitrán, algunos en llamas, siempre encendidos, verdaderos faros en las noches del desierto. La descripción del maravilloso palacio móvil de Kublai, hecho de bambú y totalmente decorado, con su extenso jardín cerrado lleno de árboles, flores, fuentes y animales exóticos, y con la espléndida corte que le rodeaba y le acompañaba, compuesta por nobles, soldados, sabios, monjes y magos, informa al público europeo del altísimo grado de magnificencia y lujo de esta ciudad mítica, Sanadú, nombre que a partir de ese momento se convertiría para la cultura occidental en sinónimo de esplendor, fasto y opulencia. Sus relatos descubren a los europeos el color amarillento del célebre Huanghe, el río amarillo,
sierpes bestiales, junglas sofocantes, brujos médicos, las altas montañas occidentales del Tíbet, el otro gran río chino, el Yangtze o el río Azul, la peculiar orografía del norte de Vietnam con su gente bella y alta, y describe vívidamente las batallas heroicas de los mongoles para conquistar los territorios de la actual Birmania. El relato sobre China se corona con la descripción a fondo de varias ciudades que maravillaron a Marco Polo, quien las calificó de magníficas, opulentas y portentosas. En el relato, todas las cantidades se cuentan por miles y millones: 12.000 puentes, 100.000 guardias, 4.000 baños públicos, 30.000 soldados, banquetes con 100.000 comensales, lo que hizo que apodaran a Marco Polo como el Millón. Cuentan que cuando regresaron a Venecia, 23 años más tarde, ni sus familiares le reconocían, ya que llegaron con largas barbas y ropas mongolas que al abrirse dejaron caer cientos de piedras preciosas. Venecia entró en guerra y Marco Polo cayó preso en una cárcel genovesa, donde relató sus aventuras, y las relató al escriba Rustichello de Pisa, naciendo así el libro de las maravillas del mundo, que descubriría a los ojos de los europeos una nueva civilización mucho más avanzada que la europea del siglo XIII, claro. Lo que hizo pensar, en un principio, que no eran más que exageraciones, vamos, que Marco Polo se lo había inventado todo. Dicen que sus propios amigos y familiares en el lecho de muerte le preguntaron cuánto había de verdad en su relato y que él contestó: solo he contado la mitad de lo que verdaderamente vi. La verdad, cuando no se conoce, suena a fábula, pero afortunadamente la fantasía de una fábula bien contada puede ser totalmente cierta. Pero como hemos dicho, Marco Polo no fue el único viajero que en la Edad Media nos dejó relatos de Oriente. Ahora regresamos a España a conocer la increíble aventura de un viajero madrileño que se convirtió en el primer embajador. En 1396, el sultán de los turcos otomanos Bayaceto ganaba terreno contra los europeos. Enrique III el Doliente, rey de Castilla, preocupado por el avance otomano y habiendo oído hablar del Gran Tamerlán, el único que desde Asia Central venía consiguiendo varias victorias desde Delhi hasta Damasco contra él, envió una expedición para saber de aquellos lugares tan apartados de Castilla. Esta expedición regresó con un consejero del Tamerlán y 3 princesas grecohúngaras como presente. El rey español, viendo en esto una buena señal, decidió entonces volver a enviar como embajador al madrileño Ruiz González de Clavijo, su camarero real y hombre de confianza, con la finalidad de mostrar su respeto y demostrar que tenían como enemigo común a los otomanos. El rey así pretendía estrechar relaciones con otras naciones que pudieran ayudar contra la amenaza otomana. Tamerlán, conquistador, líder militar y político turco-mongol, venía de una familia humilde y poco a poco había ido subiendo en el escalafón de mando de las tribus nómadas, hasta autoproclamarse sucesor de su idolatrado Gengis Khan. Tamerlán, o Tamorlán como le llamábamos en España, era famoso por sus métodos terribles contra el enemigo. En apenas 3 décadas logró dominar un territorio tan vasto como ingobernable, que se extendía desde Siberia hasta el mar Mediterráneo. Su forma de entender la vida se resumía en el clásico: o estás conmigo o estás en contra mía. El 21 de mayo de 1403, Clavijo y Mohamed Al-Khalí, que fue el enviado del Tamerlán a España, procedieron a embarcarse en el puerto de Santa María en compañía de una docena de hombres sabios, expertos y versados en diversas disciplinas. Clavijo fue en busca del Gran Tamerlán hasta Samarcanda, convirtiéndose sin duda en el español que hasta entonces más lejos había llegado y casi con toda probabilidad en el primer embajador, es decir, representante real, ya que otros habían viajado, sí, pero eran mensajeros, monjes o comerciantes. En su viaje visitaron Roma, Rodas, Quíos y Constantinopla, pasando el invierno en Pera. Después entraron al Mar Negro y alcanzaron Trebisonda, desembarcaron y prosiguieron el viaje por tierra a través de las actuales Turquía, Irak e Irán,
y ya en la Gran Bucaria, actual Uzbekistán, alcanzaron su capital, Samarcanda. Los expedicionarios fueron respetados, admirando los diversos paisajes, la arquitectura, los atuendos, la artesanía, las caravanas y otros aspectos que singularizaban a la zona. Por otra parte, la dureza del viaje afectó a la salud de algunos españoles. El 8 de septiembre del año 1404, el grupo diezmado llegó a Samarcanda, que albergaba la corte del Tamerlán, por entonces con casi 70 años y ya gravemente enfermo. Los embajadores fueron llevados por fornidos caballeros en sus brazos hasta el Tamerlán. En la lujosa entrada se encontraba el emperador, sentado en unos almohadones de seda, ataviado con indumentaria de seda y cubriéndose la cabeza con un sombrero de color blanco, adornado con piedras preciosas. Recibió complacido los presentes de la embajada castellana y optó incluso por recibirlos antes que a los embajadores chinos. Posteriormente empezaron los agasajos con banquetes pantagruélicos. Clavijo lo pasó un poco mal porque era abstemio, hasta que el Tamerlán lo liberó de tomar bebidas alcohólicas. Les obsequiaron con telas de camorcán y otros regalos. Pasaron 2 meses y medio en su corte contemplando las maravillas de la capital, pero de pronto, sin previo aviso, el gran Tamerlán los invitó a abandonar Samarcanda. Y a pesar del reiterado intento de estos de obtener una misiva o una carta o un mensaje para Enrique III, no lo lograron. No se sabe muy bien las razones, pero al parecer Timur el Cojo, verdadero nombre de Tamerlán, estaba planeando asediar China. El 21 de noviembre de 1404 emprendieron el viaje de vuelta, mucho más penoso que el de ida, sufriendo toda clase de contratiempos atmosféricos, nieve, ventiscas de arena, lluvia, y durante el cual recibieron confusas noticias sobre el fallecimiento del Tamerlán. Alcanzaron Sanlúcar de Barrameda el 1 de marzo de 1406. La crónica de Clavijo describe en gran detalle no solamente el viaje, también los lugares y ciudades por los que pasó y su historia, y es un documento de gran interés histórico sobre el Tamerlán y su entorno. Describe detalladamente las ciudades, en particular Constantinopla, todavía cristiana, y Samarcanda, donde vieron construir edificios maravillosos como la mezquita de Bibi Khatun. Así describió Clavijo esa ciudad. Tan gruesa y abastecida es esta ciudad que su nombre propio es Cimesquinte, que quiere decir aldea gruesa. Cimes por grueso y Quintes por aldea. De aquí tomó su nombre Samarcante. Y el abastecimiento de esta tierra no es solo de viandas, sino de paños de seda, setunis, camocanes, cendales, tafetanes y tercenales, que se hacen allí muchos, y forraduras de seda, y tinturas, y especiería, y colores de oro y azul, y de otras muchas cosas. Clavijo también nos habla de las vestimentas de las cortesanas y del propio Tamerlán. Habla del bazar, describe la fauna, animales como la jirafa, que nunca habían sido vistos por europeos, o curiosas batallas con camellos y elefantes, a los que llama marfiles. En la actualidad podemos ver la marca que dejó la histórica y aventurera embajada en las calles y edificios de Samarcanda. Tamerlán bautizó un pueblo próximo a la ciudad con el nombre de Madrid, Motrit en uzbeco, en memoria del primer europeo en visitar su corte, y también podemos pasear por una de las principales arterias de la ciudad, denominada Calle de Ruy González de Clavijo. Embajada Tamerlán es el único testimonio europeo del lujo de esa corte y base de la leyenda de Samarcanda. No es difícil imaginar el impacto que tuvo que crear en los europeos, en los austeros europeos, el relato de esos maravillosos viajes al lejano oriente, lleno de lujos, de sedas, de especias, y que aún ahora nos hacen viajar con la imaginación a aquellos tiempos remotos de la Edad Media en Oriente.